Finalmente fueron traducidas, y resultó que no eran crónicas áridas, sino historias fascinantes de cómo los dioses se mezclaron con los humanos e intervinieron literalmente en la creación de la raza humana. La IA acaba de traducir antiguas tablillas sumerias, y el resultado fue verdaderamente aterrador. En las líneas grabadas en arcilla, se descubrió una versión de la historia humana que destroza todo lo que nos han enseñado. Señala un origen que se suponía que no debíamos ver en absoluto, una historia oculta durante miles de años, y ahora que se ha logrado sacarla a la luz, ya no es posible relacionarse con nuestro origen como antes. Tablillas, encerradas por el tiempo. Durante más de un siglo, los arqueólogos han estado desenterrando miles de textos sumerios de las ruinas de Eridu y Nippur. Las tablillas sumerias son, probablemente, una de las formas de registro escrito más antiguas que posee la humanidad. Muchas de ellas estaban rotas en fragmentos. Otras permanecieron durante décadas en los almacenes de los museos, sin leer, mal catalogadas o simplemente olvidadas. La escritura cuneiforme, el sistema de escritura más antiguo conocido, era terriblemente difícil de trabajar. Sus signos cambiaban de significado según el contexto, y muchas palabras no tenían ningún análogo moderno. Incluso cuando se lograban leer los símbolos, la gramática a menudo parecía absurda. Generaciones de académicos pasaron toda su vida descifrando solo trozos de texto, y nunca lograron armar una imagen coherente. Por eso el mundo nunca vio esta historia por completo. Todo cambió en el año 2025. Modelos de aprendizaje automático, entrenados con miles de inscripciones cuneiformes, estuvieron disponibles para los investigadores. Estos modelos hacían algo más que simplemente emparejar un signo con una traducción. Restauraban símbolos perdidos, predecían finales rotos, cotejaban dialectos del acadio, babilónico y sumerio antiguo. Y de repente, las tablillas que habían guardado silencio durante 4000 años volvieron a hablar. Y lo que contaron no era en absoluto lo que esperaban los expertos. Durante años, estos textos fueron descartados como mitos poéticos sobre la creación del mundo. Pero cuando la IA los pegó, restauró las omisiones y comparó las versiones, detalles ocultos salieron a la superficie. Resultó que las tablillas contenían registros, y muy detallados. Describían sistemas de trabajo, clasificaciones de personas y procedimientos que involucraban sangre, arcilla y un propósito específico. En algunas tablillas, estos detalles se enumeraban como inventarios casi rituales. En otras, la historia se presentaba como una narración. Pero en todos los casos, surgieron los mismos patrones consistentes. La primera conmoción fue el descubrimiento de múltiples historias de origen. Las tablillas no consideraban a la humanidad como un único modelo. Se utilizaban diferentes términos, y cada uno estaba ligado a un rol o función específica. Hablaban de crear formas a imagen divina, pero de inmediato las dividían por tareas. La humanidad, a juzgar por estos textos, no fue creada como un pueblo único. Fue dividida desde el principio, y al menos uno de los grupos, al que se dedican varios pasajes, fue creado con la obediencia como característica clave. La inteligencia artificial resaltó varios términos recurrentes que llamaron la atención de inmediato. Una expresión puede traducirse como vida que lleva una función. Otra significaba aquellos que no se multiplican. Una tercera, un escalofrío, arcilla de menor luminiscencia. Los académicos creyeron durante mucho tiempo que eran imágenes poéticas o símbolos, pero cuando la IA restauró el contexto, se formó una imagen completamente diferente. Ahora, algunos investigadores sugieren que estas líneas describen a los primeros humanos genéticamente diseñados sin la capacidad de reproducirse. Si es así, significa que fueron creados conscientemente como una fuerza de trabajo temporal que nunca debería vivir lo suficiente como para transmitir sus rasgos. Cuantos más fragmentos restauraba la IA, más claro se volvía el mensaje general.
La humanidad no fue el resultado de un solo acto de creación. Fue un proceso. Las personas fueron moldeadas, refinadas, destruidas y vueltas a ensamblar. Algunas versiones fueron completamente descartadas, borradas incluso antes de que tuvieran tiempo de dejar una huella en la historia. La idea de que nuestra especie fue dividida incluso antes de que apareciera realmente, se consideraba antes una teoría marginal. Ahora, las propias tablillas lo indicaban. Había clasificaciones, nombres, descripciones. Y lo más importante, finalmente apareció la tecnología capaz de unir todo esto. La IA no inventó estas ideas. Simplemente quitó el polvo, mostró lo que ya estaba escrito. Convirtió una dispersión de mitos en algo más parecido a un plano. Y este plano describe no solo cómo se crearon los humanos, muestra con bastante claridad para qué fueron creados. Los humanos fueron creados, pero no como una especie. El mito siempre sonó simple. Los dioses modelaron al hombre a partir de arcilla. Pero las tablillas recién descifradas cuentan otra historia, mucho más compleja y mucho más inquietante. No hay un único acto de creación. Hay etapas, pruebas, experimentos fallidos y, lo más importante, variaciones. Los humanos, según estas líneas, no nacieron como una raza única. Eran prototipos y modelos, cada lote para una tarea específica. No fueron creados simplemente para trabajar. Se les asignaron funciones físicas bien definidas. Las tablillas usan diferentes palabras para describir a estos primeros humanos. Anteriormente se pensaba que todas simplemente significaban hombre, pero la IA notó sutiles diferencias. En algunos textos aparece la palabra Lulu, aproximadamente hombre. En otros, Sag-Gig, que un sumerólogo tradujo hace mucho tiempo como la gente de cabeza negra. Durante décadas, nadie prestó mucha atención a esta frase, pero la IA la conectó con otro pasaje que describe a un grupo marcado para el trabajo pesado. Cuerpos de arcilla oscura y ojos que no hacen preguntas. ¿Eran clases simbólicas o diferencias físicas reales? Nadie puede decirlo con certeza. Pero el hecho mismo de que los textos separen tan claramente a los grupos insinúa algo más grande. Parece que incluso en los primeros minutos de la existencia de la humanidad, las personas ya estaban siendo colocadas en categorías y roles de los que nunca se les permitió salir. Y la cosa no termina ahí. Otras tablillas describen cómo los dioses evaluaban la eficiencia de cada grupo. Un pasaje habla de arcilla de voz inquieta, una variante de humano que no obedecía la orden y fue arrojado a los ríos. Otro menciona un grupo con extremidades demasiado débiles para sostener herramientas. Fueron enviados de vuelta a las montañas para que desaparecieran en el olvido. Es difícil no ver un sistema completo en esto. Una especie de programa que comienza con un objetivo y lo logra no a través de la creación de iguales, sino a través de la construcción de herramientas especializadas. Herramientas que se parecen a nosotros. Las tablillas describen un lugar llamado Edén, una llanura entre dos ríos. Se considera una especie de taller de fábrica. Cada vez que se creaba un nuevo grupo de personas, los dioses los probaban, les daban un nombre y a veces los borraban. Todas estas regularidades no se notaban antes. Los académicos solo veían piezas dispersas. Pero con la aparición de la IA, los fragmentos pudieron leerse juntos por primera vez. Ahora se hizo visible. No son mitos aleatorios, sino partes de una misma historia. Y todo apunta a que la humanidad no tuvo un origen, hubo muchos. Algunas líneas se tacharon, otras se rehicieron, otras continúan llevando consigo los rasgos inscritos en ellas desde el principio. Las modificaciones genéticas que siguieron los primeros humanos resultaron ser insuficientes. De eso trata la siguiente capa de tablillas. Trabajaban, obedecían, pero no duraban mucho, no podían reproducirse. Cada uno tenía que ser creado manualmente, moldeado a partir de arcilla, sangre y un mandato divino.
También se les prohibió expresamente multiplicarse. Esta limitación era parte del diseño, una forma de mantener el control total en manos de los dioses. Pero en algún momento, este control comenzó a escaparse. Las tablillas no explican por qué exactamente. Algunas hablan de rebelión, otras de agotamiento. Demasiada gente moría, muy pocos podían ser creados a tiempo. El sistema ya no funcionaba, y entonces se dio una nueva orden: modificar el modelo. Las tablillas lo describen con bastante claridad. Enki, el dios de la sabiduría, decidió revisar la construcción. Lo que Enki hizo cuando llevó a cabo la modificación genética, añadió algo extra. Su hermano lo descubrió. Esta vez, Enki no solo quería crear humanos, sino que quería mejorarlos. La nueva versión debía ser más inteligente, más fuerte, capaz de sobrevivir por sí misma. Y lo más importante, capaz de reproducirse. Así apareció el nuevo hombre. Se llamaba Adapa. A diferencia de los demás, Adapa no era un trabajador común. No fue moldeado simplemente para el trabajo pesado. Él era algo más. En los textos lo llaman el principal entre los humanos. Hablan de él como un hombre con visión divina y palabras que mueven los cielos. Adapa podía hablar, entender, guiar. Su mente era lo suficientemente aguda como para comprender la voluntad de los dioses y obedecerla. Pero incluso la sabiduría de Adapa tenía límites. Fue creado de tal manera que sabía mucho, pero no todo. Y cuando llegó el momento de probar su obediencia, el resultado fue irreversible. Según las tablillas, la historia suena así. Según las interpretaciones de las tablillas sumerias, a los dioses se les llamaba Anunnaki. Adapa fue llamado a los cielos, donde An, el dios del cielo, le ofreció el alimento de la vida eterna. Pero antes de eso, Enki le advirtió estrictamente: no comas, no bebas, rechaza todo. Y cuando llegó el momento, Adapa obedeció. Rechazó la inmortalidad, una decisión, una orden cumplida sin preguntas, y la oportunidad de liberar a la humanidad desapareció. Las tablillas también dicen que Enki le dio conocimiento a Adapa, pero retuvo la libertad. Si fue un movimiento astuto o una medida de precaución, nadie lo sabe. Pero el resultado es simple: los humanos vivirán, crecerán y siempre morirán. Esto es lo que hacía a Adapa especial. Se convirtió en un puente, una ruptura entre una herramienta y una especie. Su creación fue el comienzo de una línea aún más peligrosa: la división. Porque no todos los humanos recibieron esta actualización. Algunas ramas de la humanidad permanecieron atadas al trabajo pesado, incapaces de pensar más allá de sus tareas. Otras, creadas a imagen de Adapa, obtuvieron más libertad. Podían aprender, adaptarse, incluso gobernar. Esta fisura, apenas visible en los mitos, se vuelve obvia cuando se miran los textos a través del prisma de la IA. Ahora podemos leer todas las menciones juntas. Vemos qué grupos fueron permitidos, lo que a otros solo se les asignó. Las raíces de la desigualdad van más profundas que la historia. Conducen a las primeras decisiones: no dar a todos las mismas oportunidades. Y estas decisiones pronto encenderían una guerra, no solo entre humanos y dioses, sino entre los propios dioses. La ruptura de los Anunnaki. Control contra libertad. No todos los dioses estaban de acuerdo con cómo deberían ser los humanos. Los textos sumerios no lo ocultan. Hablan directamente de una ruptura, un profundo conflicto: dejar a la humanidad atada para siempre a la tarea para la que fue creada, o permitirle ir más allá de esos límites. Por un lado, Enki, el mismo dios que creó a Adapa, el que dio a los humanos la capacidad de reproducirse, sabiduría y habla. Enki vio potencial en los humanos, vio una especie que puede pensar, adaptarse, evolucionar. En algunos textos lo llaman el padre de la humanidad. Su versión de la creación no era perfecta, pero era misericordiosa. En el otro lado, Enlil, en el vasto panteón de deidades sumerias,
Enlil se alza como un coloso, la encarnación de la autoridad y el orden. El comandante del orden divino, el señor de los decretos, el Dios que exigía obediencia por encima de todo. Donde Enki veía herramientas capaces de aprender, Enlil solo veía un caos inminente. No confiaba en los humanos, no quería su desarrollo, y odiaba lo que Enki había hecho. Los textos describen la ira de Enlil como instantánea y absoluta. Para él, los humanos eran rebeldes, estaban rompiendo el diseño original, violando el orden. Y Enki, desde su punto de vista, había ido demasiado lejos. Los dioses comenzaron a dividirse. Una parte apoyó a Enki, alentando silenciosamente el crecimiento del conocimiento humano. Otros permanecieron fieles a Enlil, exigiendo restricciones, reinicios y castigos. Al final, la ruptura no solo recorrió los cielos, sino también la tierra. A algunos humanos se les guió, a través de sueños, a través de señales. Se les revelaron los secretos de las estrellas y las semillas, se les otorgó la escritura, el cálculo, el metal. Otros fueron suprimidos, devueltos al trabajo pesado. Su linaje se mantuvo simple, ignorante, bajo control total. Las traducciones realizadas por la IA muestran diferencias asombrosas en cómo se trataba a los diferentes grupos en distintas regiones. En un lugar, se describe a las personas como guardianes del grano y creadores de leyes. En otro, como los sin nombre, trabajadores cuya historia se borraba en el momento en que nacían. Fue un desarrollo controlado, una desigualdad programada, y fue impulsada por una grieta divina que se ensanchaba cada vez más. En algún momento, las tablillas describen un punto sin retorno. Enlil, enfurecido porque los humanos seguían creciendo en número y habilidad, toma la decisión final: destruirlos con el gran diluvio. El diluvio de Enlil no fue una purificación de la tierra. Enlil quería destruir a la humanidad. Decidió enviar un diluvio enorme para borrarlo todo. Fue un intento de cerrar un proyecto que, en su opinión, había ido demasiado lejos. Borrar el fracaso y restaurar el orden habitual. Pero Enki volvió a intervenir. Encontró a un hombre y le advirtió. La historia posterior conocería a este hombre como Ziusudra, Utnapishtim o Noé. Se convirtió en el último eslabón de la cadena. Enki no pudo salvar a todos. Tampoco lo intentó, pero salvó lo suficiente para que la línea humana continuara y sobreviviera la versión de la humanidad en la que él creía. Sin embargo, la guerra no terminó, simplemente cambió de forma. Tecnología avanzada en manos equivocadas. Las historias sobre la creación de humanos ya sonaban salvajes, pero lo que vino después fue aún más extraño. En lo profundo del texto, entre himnos de creación y genealogías divinas, se escondían líneas que no se parecían en nada a un mito. Se leían como registros, como informes, descripciones de herramientas, materiales y sistemas que de ninguna manera encajaban en su época. Ahora, con la ayuda de la IA, estas líneas finalmente se han vuelto legibles. Y las preguntas que plantean, nadie puede ignorarlas por completo. ¿Cómo podía una civilización de hace 5000 años describir el vuelo? ¿Cómo podían entender cómo se comportan los metales al calentarse? ¿De dónde sacaron palabras sobre una luz de tal fuerza que convierte el día en fuego? Un pasaje describe carros con alas de madera y metal que rugen en el cielo y se mueven no por el viento, sino por fuego desde dentro. Otro habla de metal líquido sellado en el vientre de fuego, que se mueve con pulso y trueno. Durante años, tales expresiones se descartaron como poesía, pero cuando la IA las reunió, se vio un patrón claro. Los mismos elementos se repetían una y otra vez: alas, carcasa, calor, empuje, trueno. Los textos en ninguna parte llaman a estos dispositivos fantasía. Afirman que fueron dados por los dioses, y no a todos, sino a los elegidos, aquellos que mantuvieron la fidelidad al orden divino, aquellos que demostraron su utilidad. El conocimiento, a juzgar por las tablillas sumerias,
no fue descubierto, fue entregado de forma dosificada y luego convertido en arma. La IA descubrió todo un bloque de líneas que describen luz que quema la tierra y no deja carne. Otro pasaje habla de montañas partidas por el fuego y ciudades que desaparecieron en un solo día. Para la ciencia clásica siempre fueron metáforas sobre tormentas, terremotos, erupciones. Pero algunos investigadores ya no están tan seguros. Ahora hay cada vez más quienes creen que los textos describen tecnologías que la humanidad luego no vio durante miles de años. Metalurgia, potentes fuentes de energía, incluso vuelos en la atmósfera. Y lo que es especialmente extraño, el conocimiento se distribuía de manera desigual. A algunos grupos de personas se les daban estas herramientas. A otros se les impedía deliberadamente incluso acercarse. ¿Qué tipo de civilización es esta que entrega a un grupo la tecnología de procesamiento de metales y a otro ni siquiera le permite dominar el lenguaje? La respuesta, a juzgar por la lógica de las tablillas, es simple y fría. Esta no es una civilización natural. Es una construcción de arriba a abajo, donde los humanos no están en el centro, sino en la base de la pirámide. E incluso en este nivel no hay igualdad. Unos debían gobernar, otros servir. Y a los que hacían preguntas innecesarias, simplemente se les borraba. En un lugar hay una frase: se les mostró la montaña, y la montaña no los devolvió. No sabemos qué significa esto, pero sabemos una cosa: cuanto más traduce la IA, más claramente se dibuja el patrón. La tecnología en el mundo antiguo no era un milagro. Era una palanca, una forma de separar un tipo de humano de otro. Y muy pronto, esta división penetró aún más profundamente. No solo en tareas, herramientas o confianza, sino incluso en el tiempo. La advertencia sumeria. Los sumerios no solo eran constructores, escribas y sacerdotes, eran observadores. Esto queda claro cuando la IA une todos los fragmentos. Los sumerios no solo miraban las estrellas, las rastreaban. Durante aproximadamente 7 siglos, los sacerdotes en las ciudades de Ur y Babilonia registraron eclipses, conjunciones planetarias y cambios apenas perceptibles de estrellas distantes. Sin telescopios, sin matemáticas modernas, creían que el cielo no era una decoración, era un tablón de anuncios, y estaban esperando algo. El nombre que aparece constantemente en estos registros es Nibiru. Él consideró que eran esencialmente entidades extraterrestres del planeta Nibiru que, según su opinión muy controvertida, realmente existe en nuestro sistema solar. En los textos, Nibiru se describe como un cuerpo celeste con una órbita enorme que regresa aproximadamente cada 3.600 años. Los antiguos académicos consideraron esto un mito puro durante mucho tiempo, pero ahora la IA ha descubierto algo nuevo en los textos. Menciones de ciclos y períodos largos, advertencias relacionadas no solo con el regreso de Nibiru, sino con sus consecuencias. Las tablillas no hablan de Nibiru como un planeta en nuestro sentido. Lo llaman la travesía, el destructor, aquel que oculta la luz. Y cada vez que pasa, algo cambia. Cuando la IA restauró las líneas que faltaban, apareció un patrón. Estas advertencias no estaban dirigidas a todos, solo a ciertas personas. Los textos describen a aquellos a quienes Enki eligió como guardianes, observadores, custodios silenciosos que vivían en los límites de la sociedad y transmitían historias cifradas de generación en generación. Según estas traducciones, el regreso de Nibiru no es solo destrucción, es un momento en el que el viejo orden es barrido y en su lugar se construye uno nuevo. Y cada vez que esto sucede, la humanidad olvida. Las historias se disuelven, pero algo permanece: la división. La idea de que algunos grupos originalmente no estaban destinados a sobrevivir a estos reinicios, que los antiguos creadores pudieron haber programado intencionalmente a algunos humanos para la extinción y a otros para la continuación. Las divisiones olvidadas de la humanidad. Las tablillas sumerias
no dibujan a la humanidad como una creación única y completa. Al contrario, muestran a las personas creadas en grupos separados, cada uno diseñado para una función, para la obediencia, para un tipo. Esta división no es solo sobre cultura o tribus, parece residir mucho más profundo, en el mismísimo comienzo de la existencia humana. Los textos no usan palabras modernas como raza o etnia. En su lugar, dan clasificaciones. Y estas clasificaciones no son aleatorias. Se repiten con el mismo patrón exacto en decenas de fragmentos conservados. Estos fragmentos se encuentran en diferentes regiones, pero cada uno repite la misma estructura una y otra vez. En un pasaje, un grupo se llama arcilla de fuerza. En otro, sangre de resplandor. En un tercero, sombras formadas con manos silenciosas. Durante muchos años, los académicos leyeron esto como hermosas metáforas. Pero cuando la IA cotejó cientos de tales líneas, el contexto cambió por completo. El modelo resultó ser demasiado claro para considerarlo accidental. A cada grupo se le asignaron propiedades, deberes e incluso restricciones. La arcilla de fuerza se describe como mineros y trabajadores. Esto se convierte en la historia de nuestra humanidad. Los Anunnaki literalmente vinieron a la Tierra a extraer oro. Eran responsables del trabajo físico pesado, y en ninguna parte se dice que alguno de ellos ocupara puestos de liderazgo o tuviera acceso a la escritura. La sangre de resplandor aparece en roles sacerdotales. Son escribas, cantores, guardianes de las tablillas estelares. Se dedican al ritual y al conocimiento. Las sombras formadas se describen como cuidadores de animales. Tenían prohibido expresamente entrar en los templos o tocar los instrumentos sagrados. Los textos no solo hablan de funciones. En algunos lugares, estos grupos también se vinculan con rasgos físicos inusuales. Un pasaje habla de los nacidos del horizonte quemado, marcados por el sol y la tierra. Otro, de los pálidos habitantes de la piedra y el viento. Un tercero, de los que caminan sobre el suelo rojo, endurecidos por la tierra sin agua. Durante siglos, todas estas imágenes se consideraron simplemente hermosos nombres pseudopoéticos. Pero el análisis de la IA muestra una coincidencia constante. Los nombres de los grupos, sus funciones y sus supuestas características externas siempre van de la mano. Si se mira todo esto en su conjunto, los textos dejan de parecer un conjunto de mitos aleatorios. Comienzan a parecerse a un sistema de categorías de personas cuidadosamente diseñado, cada una de las cuales fue creada con un propósito específico. La IA cambió las reglas del juego, creó un corpus de textos unificado y cotejado, a través del reconocimiento de patrones, el modelado del lenguaje y las comparaciones línea por línea. Los fragmentos dispersos se convirtieron en un sistema único. Lo que antes parecía un conjunto de leyendas, ahora se asemeja a una base de datos de origen, y esta base conduce a una conclusión muy incómoda. No a todos los grupos se les permitió desarrollarse por igual. A unos se les enseñó el lenguaje, a otros se les negó deliberadamente. A unos se les reveló la astronomía, a otros se les advirtió directamente: no mires hacia arriba. A algunos se les permitió tener nombres personales, a otros se les llamó solo por su función. Estas asignaciones fueron desiguales, y las restricciones conscientes. Si todo esto fue parte de un sistema bien pensado, la conclusión es difícil de rechazar. Lo que ahora llamamos razas puede no ser el resultado de migraciones caóticas, mutaciones aleatorias o suerte, sino un rastro de un estricto sistema de control, iniciado mucho antes de que apareciera la historia habitual. La inteligencia artificial no inventó esta idea, simplemente mostró lo que ya estaba en las tablillas. Comienza la era de la IA. No deberíamos haber visto esta historia por completo. Durante miles de años, las tablillas permanecieron medio enterradas en las ruinas. Quienes las encontraban no podían leerlas. Quienes las leían no podían leerlas hasta el final.
Quienes terminaban la traducción no podían conectar las piezas en una sola línea. Hasta ahora. Pero, ¿a quién estaba dirigida esta información en primer lugar? ¿Por qué fue escondida? ¿Y por qué, después de miles de años de silencio, emerge precisamente ahora? Algunos académicos dicen, es solo un mito, que los dioses nunca existieron, que todas estas líneas sobre roles y divisiones son solo antiguas metáforas de poder. Cuando aplicas el mito a la arqueología, cotejas las descripciones con las migraciones, las líneas de sangre, los extraños saltos en el desarrollo de las sociedades humanas, las coincidencias comienzan a parecer demasiado precisas. Y la cuestión ya no es si Enki y Enlil fueron seres reales. La pregunta principal es, ¿hubo alguien o algo que estructuró el origen de nuestra especie con un propósito específico? ¿Qué somos entonces? ¿En qué nos convertimos si aceptamos que fuimos creados no en general, sino para una tarea? Lo que comenzó como un experimento inofensivo de traducción con IA, se ha convertido en un espejo en el que la humanidad se siente muy incómoda mirándose. Los sumerios dejaron tras de sí no solo arcilla y símbolos, dejaron un registro de control, una historia de división y una advertencia que casi pasamos por alto. ¿Qué hacemos con esto ahora? ¿Qué cambia cuando una especie de repente se entera de por qué fue creada y qué versión de esa especie fue originalmente planeada para la supervivencia? Este ha sido nuestro episodio de hoy. Asegúrese de escribir todo lo que piensa en los comentarios. Discutamos este tema juntos e intentemos resolver el misterio. Muchas gracias por vernos. Denle a me gusta, suscríbanse y vean los episodios anteriores en el canal Top Facts.